Muy buenos días amigos del Forex. Aquí estamos con la con el primer vídeo de febrero, video de análisis con la metodología de la acción de precio en nuestro mercado Forex. Les habla Mauricio Orsini, mauriforex.com. Vamos a ver algunas entre las oportunidades más interesantes de trading o las situaciones que potencialmente podrían generar oportunidades de trading en los próximos días. La semana que empieza hoy seguramente es una semana muy interesante desde un punto de vista macroeconómico, muchas noticias, hoy una jornada manufacturera, entre comillas, con muchos datos en publicación. Algo ya se publicó de Japón, por ejemplo, y de China, un dato negativo, China que sigue afectando a los mercados accionarios, que como veremos dentro de poco mueven todavía dentro de una tendencia bajista, aunque en fase de corrección, sobre todo la semana pasada, y un calendario económico que nos mostrará el día viernes, como todos los primeros viernes del mes, como todos los meses, el primer viernes, la publicación de los datos mensuales del mercado laboral, las non-farm payrolls en Estados Unidos, datos muy interesantes. Tal vez este mes un poquito menos respecto al mes de diciembre, el mes de en el que la Federal Reserve iba a tomar la decisión sobre el recorte de los tipos, como después efectivamente hizo, pero de todas maneras un market mover muy importante que generará seguramente variabilidad en el dólar, un dólar index que sigue dentro de una fase de lateralidad de corto plazo. La semana pasada, sobre todo el día jueves, parecía que el precio casi iba a cambiar la tendencia de corto plazo, sobre todo en caso de ruptura del mínimo del día jueves de toda esta zona. Al contrario, el día siguiente, viernes, llegó una fuerte vela alcista que en un solo día tocó directamente el nivel de resistencia, y ahora estamos más o menos ahí. Pero confirmando siempre una perspectiva más al alza que a la baja por el dólar. Claro que esta fase de variabilidad y de cambios de movimientos en el corto plazo afecta a algunos pares de divisas, y sobre todo afecta el par de divisas principal, el euro dólar, que destaca en el gráfico daily toda su confusión, toda su lateralidad. Seguramente un gráfico y un par muy difícil para tradear con este método en el time frame diario. Claro que en el intradía es diferente, pero con un método daily es mucho más difícil porque llegan también falsos movimientos. Miren qué confusión, qué lateralidad, media móvil completamente plana. Entonces hay que esperar. Parecía que la semana pasada el precio tomara una dirección bajista, justo el día viernes, no de la semana pasada, de la semana anterior. Entonces el lunes de la semana pasada iba a ser una situación interesante, pero no fue confirmada porque no tuvimos una ruptura. Al contrario, el precio se fue al alza y después de nuevo regresó en la lateralidad anterior. Y así que estamos en esto con el euro dólar, esperando tal vez una ruptura confirmada ahora sí de toda esta zona de soporte. Podría mostrarnos nuevas señales de trading a la baja para considerar una estrategia en venta con un target en el área por lo menos 1.05 y 20. Tuvimos la semana pasada algunas rupturas de movimientos de corto plazo, de tendencias de corto plazo. Algunas de esas son con el yen. Miren, libra yen, por ejemplo, con la ruptura primeramente de esta zona de resistencia y luego también de la media móvil. En ese caso seguramente afectó la debilidad del yen, la decisión del Banco Central de Japón de cortar en negativo los tipos de interés al menos 0.10%. La bolsa de Tokio se fue al alza con mucha fuerza, y también esos índices que llevan el yen, como por ejemplo Libra Yen, no solo, también AUD Yen, por ejemplo, que confirmó la ruptura de toda esta zona de resistencia, ahora soporte, y también de la media móvil con esta fuerte vela del día viernes. Y en este caso estamos en una zona muy interesante porque
El gráfico daily seguramente destaca esta tendencia al alza de corto plazo. Sin embargo, el gráfico semanal es mucho más bajista por el momento. Vamos a verlo. Aquí está un semanal que muestra todavía entonces esta tendencia no fuertísima, pero continua a la baja, con máximos descendentes y un precio por debajo de la media móvil, y que está llegando en esta área interesante tanto desde un punto de vista estático como dinámico, justamente por la presencia de la misma media móvil. Entonces veremos qué sucederá en esta zona, porque podríamos ver tanto una señal de trading bajista y entonces evaluar una posible entrada en venta con un target por lo menos en zona 83.30, pero al contrario podríamos ver situaciones más al alza, como que podrían generar una ruptura de toda la zona 86.40 y una continuación al alza con ruptura también de la media móvil en el time frame semanal. Entonces veremos en ese sentido lo que sucederá. Seguramente más al alza tanto en el daily como en el semanal es el euro libra en este momento, que destaca una mayor debilidad de la libra, a pesar de un euro que no es que sea fuertísimo en estas semanas, y una tendencia muy clara al alza por encima de la media móvil en el gráfico daily, que ve como área principal o como primera zona en donde evaluar una entrada en compra este soporte 0.7660 más o menos, así que una señal de price action al alza aquí se podría evaluar para una entrada en compra, aunque el nivel mejor sería el otro en el time frame semanal, esto de aquí un poquito más abajo, 0.74 y 70. Entonces una corrección un poquito más fuerte para considerar una entrada hasta mejor desde un punto de vista semanal, pero veremos. Ya vimos el euro dólar, estaba hablando hace poco del mercado accionario, que se encuentra en una fase descendente, pero que tuvo sin embargo una corrección al alza la semana pasada y muy fuerte, sobre todo el día viernes. Miren por ejemplo el Standard & Poor's con este movimiento al alza después del mínimo aquí en zona 1800, una fuerte vela el día viernes. También el Dow Jones, que es esto, situación muy parecida. Los dos se encuentran en este momento por encima de la media móvil. El tercer índice sin embargo todavía mueve por debajo de la misma, dibujando esta vela ligeramente bajista. Entonces tal vez podría ser más interesante el Nasdaq respecto a los otros dos índices de Wall Street, porque si esta noche dibujará una señal de trading bajista o confirmará esta situación de debilidad en esta jornada, se podría evaluar una entrada en la dirección de la tendencia, que en el corto plazo es a la baja. Entonces veremos lo que sucederá. Lo mismo vale también por los índices de Europa, sobre todo por ejemplo para el DAX, que después de esta semana de corrección se acerca bastante a la zona 9.880, 9.890, y podría desde aquí reanudar también una tendencia, la tendencia a la baja que antes estaba destacando, con un target primeramente en la zona de soporte 9.350. No hay nada más interesante. Un petróleo siempre en una fase bajista del gráfico semanal, aunque rompió al alza en el gráfico daily, eso sobre todo después de la noticia de un potencial acuerdo entre Rusia y Arabia y los países productores de petróleo para una disminución de la producción, pero veremos. Empecemos este mes siempre con disciplina y miraremos los gráficos esta noche al final de la sesión, para ver qué mensaje nos mostrará el precio. Un saludo, cuídense mucho y hasta la próxima semana.